Soy Gonzalo y soy sobreviviente de Cromañón. Soy Guadalupe Gutiérrez Ortiz, sobreviviente de Cromañón. El 30 de diciembre de 2004, un incendio desatado en República de Cromañón dejó un saldo de 194 muertos y más de 1.400 heridos. Se habló mucho, se habló poco. Pero ¿qué sabemos los que no vivimos Cromañón? Yo en ese momento tenía 2 meses de vida nada más, pero igualmente durante los años uno va entendiendo la gravedad del asunto. Me enteré porque hablando con mi hermano más grande, que también escucha la banda, salió el tema. Me acuerdo mucho, de hecho, una cosa que mi mamá me contó, que yo tenía 1 mes y que ella estaba mirando, enterándose de las noticias conmigo de bebé. Entonces que nada, en mi familia siempre se habló mucho de eso. Mi papá le gusta bastante el rock nacional, entonces sabía de la existencia de Callejeros y por ende de lo que había pasado. Cromañón fue una masacre, fue un intento de show que terminó en una noche muy triste, muy oscura y que nos marcó como generación, nos marcó como sociedad, nos marcó como país. Y es un ejemplo más de que cuando el Estado se corre o está presente desde la corrupción, los pibes y las pibas, nosotros estamos en peligro. Cromañón fue la tragedia no natural más grande que tuvo Argentina. Fue como un principio de incendio a donde murieron 194 chicos y fue un antes y un después. No fue tanto de la banda, si iba a una banda de rock o de otro género, también es muy probable que ya termine pasando por cómo se dieron las circunstancias del lugar y la organización de ese barrio. Podría haber pasado con esta banda y con cualquier banda del momento, porque era algo de la cultura del rock nacional y de esa época. Podría haber pasado en cualquier momento, en cualquier situación, y si hubiera sido esa fecha, podría haber sido otra. Fue una tragedia que se podría haber prevenido. No solo se perdieron muchas vidas, sino también fueron muchas familias afectadas. Fue como todo muy repentino y lamentablemente era una olla a presión, eso también. Yo iba a muchos shows, ese año fui a muchos recitales de muchas bandas distintas y Cromañón no tenía nada distinto a ninguno de los lugares a los que fui durante ese año antes, y lamentablemente no tiene mucho que envidiarle a lugares que todavía siguen abiertos hoy. Yo fui a divertirme, a cerrar el año, a festejar con la banda que me gustaba, a un lugar habilitado por el Estado. Tenía 16 años, durante toda esa noche, como que muy a lo último, fui consciente que me iba a morir ahí adentro. Nunca me había imaginado ese peligro. De hecho, cuando pierdo la primera zapatilla, incluso como que se me representó mi mamá como diciendo, como, ¿por qué salgo con una zapatilla? Cuando perdí la segunda, ahí sí, dije, bueno, me la veo mal. O sea, ahí recién tomo conciencia de que no iba a poder salir. Para nosotros es una masacre, eso fue una pelea muy grande, porque entendemos que una tragedia refiere a algo más inevitable. Cromañón fue una masacre porque era evitable. ¿Qué cambios generó Cromañón en la sociedad? Creo que nos marcó, nos obligó a repensarnos, a pensar cómo... Lamentablemente nos obligó a pensar cómo nos divertimos. Nosotros, los pibes y las pibas, aprendimos bastante. De hecho, si vas a un show, es muy difícil hoy que veas pirotecnia, un show de rock. Creo que el Estado aprendió poco y nada, porque los lugares a los que seguimos yendo muchas veces siguen en pésimas condiciones. No voy tanto a recitales, sí, si es al aire libre o es en alguna cancha de fútbol así grande, y recitales tranquilos. Por lo menos todas las personas de mi generación o, no sé, de 30 años en adelante, recuerdo mucho lo que pasó y sí tomamos dimensión de algunas cosas. Sin ir más lejos, la vez pasada que se clausuró River, que era un lugar recontraabierto, creo que fue como excesivo la cantidad de bengalas. O sea, a todos nos hizo ruido, o sea, no es como que no. A pesar de que era al aire libre y todo, pero digo, me parece como que un poco lo tenemos en el radar. Durante un recital de Callejeros, la chispa de una bengala alcanzó la media sombra del techo, que emanó gases tóxicos por todo el boliche. La ausencia de medidas de seguridad transformó el lugar en una trampa mortal. La música dejó de sonar y los gritos dieron inicio al horror del infierno. En Cromañón se cometieron muchísimos errores que estaría bueno que no se vuelvan a cometer. Es una locura lo de que no hayan abierto las puertas y lo de que en un lugar cerrado se hayan llevado bengalas. Es
impensado y son cosas que lamentablemente se dan, pero por el tema de la cultura, pero no sé si está bueno eso. Me parece que tendría que ir por otro lado el tema de ir a un concierto. Lo primordial fue el tema de las salidas de emergencias que estén bloqueadas con candados, cosa que es básico para habilitar un lugar para hacer un show con muchas personas. Más allá de que, bueno, pirotecnia en lugares cerrados es impensado hoy en día, yo creo. Bueno, también la poca asistencia que había para las personas que estaban ahí. Por ejemplo, de evacuación. En los recitales más grosos te muestran un plan de evacuación, que eso no estaba ni ensayado. Y eso también tiene que ver un poco la responsabilidad del gobierno, de ahí que decía como, bueno, no había un plan de evacuación y se tuvo que improvisar mucho. Marca algo, un antes y un después, porque a partir de ahí la gente se empezó a dar cuenta de todo lo que es la seguridad. Y no solo en uno mismo, sino también en los familiares que van a los conciertos o que van a algún boliche. Por la tragedia de Cromañón fue juzgado y destituido el entonces jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra. Recibió condena de prisión el dueño del boliche Omar Chabán y también recayeron condenas sobre los integrantes de Callejeros. En el medio se desplegó en los recitales siguientes una seguidilla de inspecciones y clausuras y quedaron al descubierto cadenas de coimas y faltas de controles estatales sobre la actividad privada de los bolicheros. 20 años después, ¿qué cambió? Yo creo que se hicieron muchísimos cambios que favorecieron mucho las experiencias de este tipo. Uno ahora en boliches o en recitales ve videos pasar antes del show o ve muchísima señalización de las salidas de emergencia o protocolos de evacuación, que para mí son primordiales, son muy importantes para este tipo de eventos tan multitudinarios. En los shows me siento bastante segura, sobre todo porque siempre está como muy presente el hecho de las salidas de emergencia, y de hecho hasta lo dicen hasta por micrófono. Lo que sí me parece que todavía falta cambiar es en la cultura de los boliches, el hecho de que todavía hay lugares en los que se prenden bengalas en escenarios, que se supone que está controlado, pero hasta qué punto, ¿no? Porque siempre puede haber un accidente. Entonces me parece que eso, que todavía la cultura de los boliches y de las salidas todavía falta. Como que solo hay mucha gente que solo tiene en cuenta Cromañón en cuanto a recitales y no tanto en, por ejemplo, boliches o nada, que estás igual de arriesgado porque sigue siendo un espacio cerrado. Una tragedia, una masacre, ¿puede derivar en una buena enseñanza? Nos marcó también, bueno, el ejemplo de los pibes. Se dice que el 40% de los pibes y las pibas que murieron por volver a entrar a rescatar a un amigo, un familiar, a un desconocido. Y creo que ese ejemplo de solidaridad nos marcó. Y al menos para mí fue muy importante los años que vinieron después. Creo que fundamentalmente nos marcó el modo de organizarnos, de divertirnos, de cuidarnos. La gente que se metía a sacar, tal vez salía de ese lugar horrible, salió de todo el humo y se volvía a meter a salvar a sus amigos o a sus conocidos o incluso a gente que decía, tipo, hay un montón de gente adentro, voy a volver. Y que no volvían. Y esa gente decís como... Y después hay mucha gente que tal vez critica a la juventud ahí y digo, mirá qué ejemplo que mucha gente murió salvando a otras personas. Es algo horrible y no tendría que estar pasando. Eso creo que no hay discusión. Pero sí el hecho de decir... Qué lindo mensaje a veces quedarnos con esa parte, no tanto como, bueno, sí, hubo una persona, un joven o una persona que fue a ver esa banda que prendió la bengala, sí, pero también estuvieron las que fueron a salvar a las personas que estaban adentro, que volvieron después sabiendo todo el horror que ocurría en ese lugar y volvieron igual. Volver a escuchar o empezar a escuchar a pibes de 15, de 20, de 17 que tenían o no habían nacido o sí, nacieron años después, hablar de Cromañón, bueno, me parece que es una ayuda muy grande para nosotros y que creo que es importante porque nosotros no solo militamos para que los pibes y las pibas que sobrevivimos podamos reconstruir nuestro proyecto de vida, para que los familiares encuentren justicia, también militamos para que no pase más y para que no pase más que hoy los pibes sepan qué fue Cromañón, qué pasó en Cromañón y quiénes son los responsables que se la llevaron bastante de arriba, es muy importante.